Listo, ya estamos al aire, por así decirlo. Julián, buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos muchas dudas sobre constelaciones familiares y otros temas que sabemos que eres expertos y experto, y nos refirieron de ti de una amiga en común, Hilda, a quien le mandamos un gran saludo a él y a su esposo amado. Hola, Roel. Un gusto siempre compartir las Muchas gracias. experiencias, los conocimientos. Muchas gracias. Bien, pues estamos platicando con Julián Lolé. Perdón si lo pronuncio mal, es poco común acá en Está bien. México tu apellido. Sí. Y bueno, sabemos que vives en Argentina, bueno, entre Argentina y México, porque nos comentas que estás viajando mucho a México precisamente para cuestiones de cursos, de algo de acupuntura, que ahorita nos explicas bien el tema específico, que es sobre adicciones, que me parece muy interesante. Y el tema que traemos ahorita, Julián, de constelaciones, porque de hecho estaba investigando este tema y vi que hasta hay una serie que habla de esto y que se hizo así como que un boom. Y Sí. yo no la he visto la serie, pero la voy a tener que investigar para ver de qué se trata. Sí, estaría bueno que la veas, porque mi otro yo, ¿no? Mi otra yo. Muy interesante. A ¿La mí me recomiendas? pasó de estar viajando justo, estaba dando muchos talleres aquí en Argentina por el país, Ujú. y apareció esa serie y fue ¡pum! O sea, se puso de moda las constelaciones en todos lados, ¿no? Con esa serie. ¿Sabes si está en Netflix o en qué plataforma está? Está en Netflix, sí. Sí, mi Ah, otra bueno, yo. mi otro yo, para Mi otra buscarla y ver esto. Entonces la Mayra. recomiendas, sí está pegada a lo que es la Sí, realidad. está muy bien hecha, la verdad, muy, muy Bien. bien hecha. Sí. Sí, hay Sí, algunas porque cosas que pueden ser distintas, pero está muy bien construida, digamos. excelente Refleja es lo que eso. se hace en una constelación, digamos. Excelente. Con eso entonces nos quedamos porque ya ves que de repente hacen cada película que no tiene sentido, cada serie que no tiene sentido, ¿no? Sí, no, Entonces, sí, qué claro. bueno que nos dices esto. Y está bien hecha desde lo que hacen las constelaciones y también de lo que generan en personas que no conocen las constelaciones, ¿no? Ujú. En las que conocieron y confían y están muy entusiasmadas, las que están escépticas, las que curiosidad a ver qué es esto, las que creen Claro. que tiene que ver con las estrellas o los astros, que no es así, ¿no? Sí, por el nombre, es Yo cierto. era uno de esos, entonces, Ok. sí. Sí, el Y nombre tiene razón. Sí se presta para decir que, soy Tauro, o soy Géminis, o no sé. sí, Sí, es cierto. Pues muy bien, Julián, sé que eres terapeuta, eres constelador, eres conferencista y tienes tu academia. Entonces, este tema de constelaciones del que nos queremos ahondar un poquito más es precisamente primero saber cómo llegaste tú a esto de las constelaciones, algo de breve de tu historia ahí personal, cómo tuviste el encuentro, y luego ya entramos al tema para que la gente pueda entender y saber cómo llegaste tú a esto, ¿no? sí, para mí fue inesperado, fue una sorpresa muy sorprendente lo que sucedió. Yo estaba recién recibido de abogado, de licenciado en Derecho aquí en Argentina. Con 26 años viajo a España a realizar un posgrado. Finalmente no realizo el posgrado, me voy a un mundial de fútbol. Y en Alemania 2006, mis ancestros, el Ujú. 80% son alemanes. Y termino en Alemania, vuelvo a España y me agarra una crisis existencial muy fuerte, ¿no? Imagínate, Wow. 26 años recién recibido, la carrera de abogacía no me terminaba de convencer y, y me encuentro en Menorca, perdón, en las Islas Baleares y voy a Barcelona. En Barcelona no sabía qué hacer. Mi madre me refiere a que vaya a un taller de constelaciones. Era justo un viernes y el sábado por lo general hay talleres en muchos lugares, ¿no? Ujú. Y, y bueno, me entrego, porque como te decía, yo era uno de los que creía que esto era de las estrellas, cosa loca, ¿no? No racional. Imagínate, 6 años estudiando Derecho y de Sí. repente me salía con esto. Hacía 2 años que me decía que vaya. Mi madre es psicóloga, estaba terminando su formación en ese entonces como consteladora también. Ujú. Y bueno, me entregué. Dije, ya, voy. Y fui. Y cuando fui ahí me encontré con una representación de lo que me estaba pasando tan clara, tan contundente, que
y me dio tanta claridad en lo que necesitaba que a la semana de no saber qué iba a hacer de mi vida, a dónde iba a ir o qué iba a la semana volví a Argentina, empecé a trabajar de abogado y me financié toda la formación de constelaciones. Ok. En ese entonces. Entonces sí era de los más pequeños, o sea, los más jóvenes en la formación. Me imagino. En aquel entonces. Esa fue la forma en que conocí y bueno, a partir de ahí no he parado con esto. Y Muchas gracias, abogacía, pero esto está más interesante. Sí, porque yo había hecho posgrado de resolución de conflictos, de ¿Mm? mediación, de resolución Ujú. pacífica de conflictos, y cuando vi esto también vi que se podía aplicar entonces para resolver conflictos. Entonces Ok. ahí sí es como que me sorprendió mucho y en algún momento hasta trabajé asociado con colegas abogados y yo llevaba esta parte más de atención al cliente y de resolver el conflicto a otro nivel Ujú. y con mucha satisfacción de parte de los clientes. Y hoy, ¿Y aplicabas constelaciones en eso? sí, sí, porque de Wow. repente estaban tramitando un divorcio y me habían conocido quizá en un taller de constelaciones, entonces yo decía, bueno, si quieres podemos hacer un abordaje más simple, resolver el trasfondo humano, ¿no? Las relaciones, las dinámicas ocultas que están creando esos conflictos, dinámicas inconscientes, básicamente. Sí, De es muy acuerdo. interesante y, o sea, la aplicación de constelaciones es muy variada, se puede aplicar a muchos campos, no solo de terapia, digamos, un enfoque terapéutico de conciencia, sino que se puede aplicar a muchos distintos tipos de situaciones y realidades. Ya. Híjole, como dirían ahora los jóvenes, me desbloqueaste una nueva eh, panorama, porque pues al igual que tú soy abogado y también tengo un diplomado en mediación de conflictos, negociación, Ah, y ahora que voy a conocer entonces a través de ti lo que es constelaciones, voy a ver cómo aplicarlo. sí, es muy interesante y muy efectivo, o sea, Claro, clientes muy satisfechos y sorprendidos, ¿no? perfecto, muy bien. Pues Julián, entonces, ¿qué es esto de las constelaciones? En términos simples, ¿qué es para que la gente que no sabemos de este tema pudiéramos entender un poquito más, ¿no? Sí, es un enfoque terapéutico, pero a la vez es un enfoque, un abordaje de conciencia para ver cuál es mi orden interno, o sea, de mi sistema familiar o de cualquier otro sistema, que puede ser un equipo, un trabajo, ¿no? Cualquier sistema humano. La raíz está conectada con la familia, ¿sí? Por eso Ok, constelación familiar. Y lo que se ve es el orden en el que uno está en su sistema, o el orden que su sistema está teniendo. Cuando me refiero a orden es las posiciones en las que las personas están, ¿sí? ujú, Siempre, ujú, siempre estamos relacionados a nuestra familia con los vivos y con los muertos, y la constelación lo que permite es tomar conciencia de esas dinámicas inconscientes. Es decir, al, al ubicar representantes en el espacio, ujú. ¿sí? Que pueden ser personas que se ubican en una constelación grupal o objetos o muñecos en una constelación individual, la información que surge ahí es de las relaciones, cómo están siendo las relaciones, y también hay una inteligencia del espacio, ¿sí? Y de las dinámicas inconscientes en el sistema. Entonces, Ok, lo que vino a revolucionar las terapias sistémicas es que no es solo enfocarse en el individuo y qué le está pasando o el diálogo, el relato que trae, sino ampliar la mirada a ver, bueno, a ver dónde está esta persona en relación a su sistema, a los miembros de su familia, ¿no? ¿Dónde está ujú, ubicada? Entonces te permite ver también el lugar en el que está, muchas veces condiciona lo que le está pasando, ujú. ¿verdad? Te Ok, diría que siempre, a veces positivamente, a veces atrapándonos, ¿no? Entonces siempre condiciona el lugar en el que uno está. ok, entonces ahí para entenderlo un poquito más, la persona que quiere constelar trae alguna situación que está enfrentando y te la dice a ti como terapista o terapeuta
y la persona empieza a situar a las personas u objetos que comentas para que tomen el rol de la familia que va a representar, de los Sí, miembros de la familia que va a representar. sí, hay una representación espacial, es decir, en el espacio físico. Ok. Entonces, la persona, lo primero es una entrevista Ujú. breve. El objetivo de la entrevista es identificar qué representantes son importantes en ese tema que trae. Solo se hace una constelación en relación a un tema específico, una situación de vida específica o un conflicto, como decíamos, y a partir de ahí necesitamos identificar qué representantes son importantes en relación a ese tema, ¿no? Ok. Porque nuestro sistema familiar es muy vasto, o sea, podríamos poner muchísimos representantes, pero necesitamos identificar cuáles son importantes en el tema en cuestión. Por eso la entrevista, ese es el objetivo de la entrevista. Y también saber qué es lo que quiere lograr la persona, ¿sí? Eh, es más importante qué es lo que quiere lograr. A mí me gusta trabajar a través de objetivos, digamos, y yo lo que quiero es esto, porque ahí está la fuerza de la persona. Lo que, lo que se muestra en la constelación es el interior de la persona en algún sentido, ¿sí? Entonces, elige representantes para distintos miembros de su familia, y que puede ser madre, padre, hijo, hermano, abuela, abuelo, quien sea, y puede elegir representantes para otras cuestiones, que puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser Ujú. la pareja, eh, puede ser una expareja, o sea, lo que sea necesario en relación al tema que plantea. Ujú. Y a partir de ahí se da la parte de percepción, en la que vemos qué está pasando. Y la persona también se puede ver en relación a su sistema y cómo se siente en relación a su sistema, cosa que probablemente nunca se había dado cuenta, ¿sí? De percibirse de esa forma. Y Ok. a partir de ahí se permite que ese propio movimiento del sistema busque un mejor orden, donde la persona se siente mejor. Ok, tengo un poquito, bueno, de idea cómo funciona. Estuve checando el tema para precisamente entender más. El video que vi, uno de los videos que vi, lo dejé de ver porque vi lo que me estás explicando, pero tenía una voz de fondo y tengo conocimientos de hipnosis ericksoniana y de programación neurolingüística. Entonces estaba viendo el video y al fondo te escuchaba un comando. No supe qué estaba diciendo, pero dije, mejor lo quito. Pero lo que sí pude ver es lo que comentabas, que era una señora ya grande y ella estaba situando a las personas. Y entiendo esta parte que cada uno empezó a hablar representando a la persona que la señora le había asignado. Por si tú eres mamá, tú eres mi hermana, mi papá, bla, bla, bla. Lo que no me queda claro cuando es un objeto, lo que está representando la persona va y se para en ese lugar y habla, o cómo funciona esta parte. Digo, me queda claro que cuando son personas que la sitúan en diferentes áreas, la persona asume el rol que le asignaron y empieza a hablar como si fuera la persona, pero hay mucha congruencia por lo que se le llama el inconsciente colectivo. Sí. Empieza a hablar la persona, va más o menos así, ¿verdad? Sí, o por el inconsciente familiar también. Sí, totalmente. Cuando son objetos, literalmente pueden ser muñecos. Yo lo enseño con cosas porque se le hace más fácil a las personas porque ya tienen cosas en su casa, entonces. De acuerdo. Y los ubica directamente en la mesa. No Ujú. sé, esto puede representar a alguien, la llave puede representar a otra persona, el Ujú. celular puede representar a otra persona, y aquí ya se empiezan a ver las relaciones. Si yo les pregunto si esto tuviera ojos, ¿a dónde mira? Que haya elegido unas llaves también es simbólicamente representativo, ¿no? Por ejemplo, así. Eh, y ya se ve que estas llaves, por ejemplo, están en medio de la relación entre esto y esto, y así Ujú. se empieza a percibir qué está pasando en las relaciones. Y trazando líneas de conexión, de relación, se puede ver si esta fuera la persona que está consultando, cliente, que está en medio. Si este fuera padre y madre, se ve que ella está en medio de papá y mamá, un Ujú. lugar muy incómodo, probablemente queriendo unir a los padres o que haya quedado ahí en alguna situación difícil
Muchas circunstancias pueden ser, pero estando en el medio se vuelve difícil que pueda desarrollar su propia vida, su propia pareja. Entonces, percibir las relaciones es lo que, teniendo el conocimiento de las dinámicas y los patrones en los sistemas, permite generar el movimiento que libere a esta persona, ¿sí? La llave para que pueda salir de ese lugar y estar en un nuevo lugar en relación a sus padres, por poner un ejemplo. Y a partir de ahí estar más libre para su propia vida. Ok, entonces lo que ahorita comentaste, el inconsciente familiar, la persona a través de su inconsciente sitúa a las personas o los objetos. Tú Sí. ves la conformación de cómo se consteló, o sea, cómo se La acomodaron. configuración, sí, o la Ok, propia constelación, sí. y tú empiezas a entender qué lugar está ocupando el inconsciente familiar de cada uno de los miembros, y es como puedes empezar a trabajar para que la situación que está viviendo la persona con el tema que te tocó pueda superarlo, salir de este Sí, inconsciente, ¿no? O sea, que ya no tenga claro. ese papel, sino que pueda Sí, tomar que uno que sea pueda, más que conveniente pueda para él, salir ¿no? de esos patrones o de esos lugares. Y lo importante es cómo se siente la persona, si se percibe en este lugar, porque esto lo tendría la persona enfrente de sí misma, es decir, cómo te Mm, percibes ahí, cómo te sientes. A ok, veces funciona pedirle que ponga la mano y que sienta, a ver cómo es estar en ese lugar. Y uno siente cómo es estar ahí. Porque es ok, lo que y a partir de ahí se facilita y los resultados son magníficos igualmente. Sí. ok. En el tema de personas, la persona que está ahí cuando es constelaciones Mm, familiar con personas físicas, la sí. persona física empieza a hablar por la persona que está representando. Y Sí. cuando son objetos, ¿qué pasa? Bueno, en los dos casos. Sí, las personas hablan, bueno, ahí hay que facilitar, intervenir y permitir que hablen en determinados momentos para que, ¿no? O sea, hay un rol del facilitador ahí en el grupo. Cuando son cosas, la dinámica es distinta porque las cosas no te van a decir qué sienten, pero en lo simbólico sí podés sacar mucha información por la cosa que eligió, por dónde está ubicado, por a dónde miran, sobre todo. Lo más importante, una de las claves de este trabajo es a dónde está la mirada, porque donde está la mirada es donde el alma quedó conectada, o está conectada en este momento, y a lo mejor la mirada está conectada hacia abajo, que por lo general es con muertos, ¿no? Y se quedó por ahí con alguien que falleció. Y así, lo más importante es las miradas en esto, sobre todo porque es lo que nos orienta a saber dónde el alma quedó en algún Mm, punto, enredada o atrapada. Y eso mismo se puede hacer con objetos, literalmente. O con muñequitos que ya tienen ojos, ¿no? ok, y ahí los vas situando para ver dónde están viendo y posiciones y toda esta parte, Claro, ¿no? sí. Ok, ok, digo, son temas nuevos, por eso, digo, creo que Sí, las preguntas que hago también son muchas de las que te pueden hacer, entonces le va a sí. ayudar a mucha gente a entender, ¿no? Fíjate que yo empecé a trabajar así con cosas porque una vez me olvidé de los muñecos con los que andaba y viajaba mucho y era peso también los muñecos, entonces dejé de andar esa vez sin muñecos, empecé a trabajar con cosas y dije, wow, una persona eligió una muñequita rusa que le había regalado la abuela, creo, y entonces se abrió toda una información a través Wow, del representante que había elegido. Y dije, wow, acá hay algo que puede ser interesante. Y así lo empecé a desarrollar directamente con cosas, la verdad, y cuando trabajo individual lo hago de esa forma y lo enseño de esa forma. Después algunos se compran los muñequitos, se ve más profesional con muñequitos, pero el efecto es exactamente el mismo y yo encuentro algo muy interesante en las cosas que eligen, porque todo lo ok, que tienen en la casa tiene una historia detrás y ahí ok. puede haber información muy rica, sí. Este tema entonces es, para que la gente lo podamos entender que no conocemos este tema, ¿es espiritual, es psicológico, es energético o es netamente cuestión del inconsciente familiar? Es todas esas. Ok, No, no podría decirte, para mí este trabajo tiene que ver con lo biológico, o sea, con el cuerpo físico, con el campo ujú, emocional, ujú, con la mente, con el alma y con el espíritu. O sea, son todos niveles de existencia que atraviesan este trabajo.
porque tiene un efecto terapéutico, tiene un trasfondo terapéutico de conocimiento de los sistemas, teórico, digamos, pero experiencial también. O sea, aquí la teoría salió después de mucha repetición de patrones y de cómo funcionan los órdenes en la familia, ¿no? Entonces, tiene un efecto terapéutico, obviamente la energía es lo que somos, entonces no creo que nada pueda escapar a ser energético, digamos. Okay. Y si estamos poniendo representantes que de repente expresan sentimientos, se mueven y demás, la energía está presente. La propia energía del cliente es la que hace que se mueva todo, en realidad. Y tiene también un componente espiritual, porque a veces es cuestión de solo aceptar el destino de una fuerza superior, ¿no? Y está presente también, o sea, en los movimientos. En esto que comentas me queda claro entonces con personas físicas que interactúan o con objetos que también tienen una representación. Pero ¿qué pasa? Porque escuché dos temas y me gustaría saber qué opinas tú. Escuché de lo que investigué que una persona decía que no se constelan con personas que ya no están, o sea, que ya están muertos, y otra persona decía que sí se puede constelar. Ahí me quedó la duda. Desde tu experiencia, ¿se puede constelar a alguien que ya no está en este plano terrenal o no se constela? En realidad constelas con la persona que está planteando su tema. Pero en el planteo de su tema puede estar presente alguien que ya no está en este plano. Que está comprobado que las memorias de trauma se transmiten de generación en generación por la epigenética. Entonces, claramente en este plano no están, pero los ancestros, las memorias traumáticas de ancestros están todas adentro. Hasta que no se sanan, siguen ahí, en algún punto. Ok, entonces, ¿puede alguien representar a alguien que ya esté ausente? Sí, claramente. O sea, que ya. Sí. Ok, y porque funciona está ausente físicamente, pero en el sistema interno de la persona existe. O sea, mi abuela está dentro, mi abuela está dentro. Lo que, ¿no? Tu abuelo, tu abuela, de quien sea, son todas partes internas en un punto de nuestro sistema interno. Y, sí. La pregunta entonces sería, me queda clara esta parte, aunque no esté físicamente, pero epigenéticamente, como bien lo comentas, está la persona y por lo tanto se puede ayudar con la constelación de la persona que está en este plano para ver el inconsciente familiar y poder destrabar, por así decirlo, la situación que esté viviendo, ¿verdad? Sí, porque fíjate, por poner un ejemplo, si una persona al momento que nace o justo antes de nacer muere la abuela, por ejemplo, muere la abuela materna, evidentemente la madre va a estar triste, o sea, ¿no? Entonces le va a estar afectando esa muerte de la abuela a la persona que nació, de algún punto. Entonces, como lo que hacemos es configurar, constelar el sistema de la persona, esta nieta que plantea el tema, probablemente va a aparecer su madre y también va a aparecer su abuela representada, ¿sí? Y no estamos constelando el sistema de la persona que consulta, no es que estamos constelando a los representantes, digamos. Entonces, tienen un rol muy importante las personas fallecidas en un punto, porque lo que necesitamos encontrar es dónde el alma se quedó atrapada, y muchas veces la mirada está hacia algún fallecido. Sí, digo, me está quedando claro porque no, digo, para que no entrar en el tema de lo espiritual, no es que estés trayendo el espíritu de la persona, simplemente la información epigenética que tenemos guardada en nuestro cuerpo, es así, ¿verdad? Sí, por un lado es eso y por otro lado es los dolores, o sea, el dolor de la pérdida. Sí, el dolor de la pérdida también se pasa. Si la madre pierde a la madre, al padre, a un abuelo durante el embarazo, eso es una emoción que seguramente transmitió, o sea, el feto absorbe todo el campo emocional de la madre. Entonces, no podemos obviar esos fallecimientos, por ejemplo, o esas pérdidas.
lo que trabajamos en lo profundo es el dolor, a liberar los grandes dolores del humano, ¿no? En algún punto. Es el trabajo profundo, la verdad. Que siempre es sistémico, el dolor siempre está en interacción con otras personas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y para que esto funcione de las constelaciones familiares, ¿la persona tiene que creer en esto o no necesariamente? Para que se pueda constelar, sí, porque si no, no se va a mover nada. O sea, pero para tener efectos, no, porque puede venir a constelar a alguien y que a la hermana empiece a cambiarle la vida, o a alguien que no estuvo constelando le cambie una situación de vida o se reconcilie, porque como trabajamos con el sistema, tiene efecto en el sistema, no solo en la persona que constela. Pero para que la constelación funcione para la persona que consulta, sí tiene que estar abierta, si no, no va a pasar nada. Como te dije, la energía que moviliza todo es la propia energía de la persona que quiere que algo cambie en su vida. No, no es la energía ni del constelador ni del grupo. Cumple otro rol la energía del constelador y del grupo. La energía que mueve la constelación es de la propia persona que consulta. Entonces, si no cree, o cree que no va a funcionar, o cree que, o sea, es mejor no hacer la constelación, básicamente. Ok, debe entonces tener conocimiento, perdió que vea la película o la serie entonces que nos comentas, para que se dé una idea de lo que se va a tratar y que pueda tener una idea. Sí, yo te diría que lo que más se hace falta es una voluntad de que algo cambie, no conocer las constelaciones. Si yo quiero que algo cambie, me abro a que alguien me ayude, ¿no? Pero porque este conocimiento va más allá de lo racional. O sea, como te dije, como aborda tantas capas de nuestra existencia, va más allá de lo racional y de nuestra. Entonces, lo que sí hace falta es una voluntad de que algo cambie. O sea, cuanto más fuerte es la voluntad de que algo cambie, más se puede ayudar con constelaciones. Porque la persona está abierta realmente a, sí, quiero que esto pase, ¿no? O sea, quiero terminar con esta repetición que siempre me pasa lo mismo en la pareja, o que siempre me pasa lo mismo en el trabajo, o con el dinero, ya no quiero más. O sea, y ahí es como de esa apertura, esa entrega, bueno, ayúdenme con esto, no sé qué hacer, ¿no? Muchas veces llegan las personas a constelaciones porque han trabajado de muchas maneras y no encuentran resultados. Y de repente esa voluntad de que algo cambie es el motor de esto. Más que conocer, porque a algún punto uno no sabe por dónde va su tema, si no ya lo hubiera resuelto. Fíjate, era precisamente lo que estaba hilando ahorita que estás comentando esto, porque en alguna vez hablaba con un buen amigo que es psicólogo y platicábamos en qué momento es bueno entonces, tomar terapia, ¿no? Y un buen indicio sería cuando dejamos de ser funcionales en algún área. Pero en constelaciones, ¿bajo qué situaciones o problemáticas tú consideras que es necesario acudir a constelar para que la persona pueda salir adelante de esta situación que esté presentando? Sí, como te decía, cuestiones que no le encuentro la explicación, pero que veo claramente que se me repiten en la vida, y una constelación puede ayudar muchísimo. O sea, hay personas que han llegado como que ven un patrón en la pareja, por ejemplo, se les repite el tipo de pareja que eligen, ¿no? O en relación a los trabajos, o los problemas con los jefes se les repiten, distintas cosas que ven que a lo largo de los años se le están repitiendo y no encuentran explicación. Bueno, llegan a una constelación y se encuentra el trasfondo que tiene más que ver con su sistema familiar, con el transgeneracional, con sus ancestros, ¿no? Con cosas que hayan pasado. Toda situación que uno no le encuentra explicación, muchas veces las constelaciones traen esa claridad. Por eso las personas suelen decir que están sorprendidas de lo que se encuentran, porque es como que encuentran realmente dónde está la raíz del conflicto, ¿no? La raíz del problema, ya sea personal, familiar, de trabajo, de dinero, distintos problemas. Ok, es que, digo, lo estoy hilando que también sé que maneja lo de la bio, de codificación o desprogramación, dependiendo la técnica que utilicen, pero en este sentido es cuando empiezas a ver que repites, incluso a lo mejor tienes un problema con papá o mamá,
y inconscientemente en el trabajo presentas una situación similar o muy familiar, ¿no? Va en este sentido entonces. Sí, los lugares que ocupamos en nuestra familia los llevamos a cualquier otro sistema en el que estamos. Ujú. Entonces, probablemente si estoy teniendo problemas en un ámbito de trabajo, probablemente esté mal posicionado en mi familia. Si estoy Ok. teniendo problemas con el jefe, probablemente tenga problemas con papá, Mm. con esa autoridad, ¿no? Límites, obediencia más relacionado con el padre y así muchas cuestiones. Y entonces, sí, evidentemente es importante el lugar que estamos ocupando porque si estamos dentro de un patrón, o sea, si estamos atrapados por un patrón en nuestra propia familia, llevamos ese patrón a donde sea que estemos, la verdad. Ok, perfecto. En este sentido, sé que hay lo de la constelación grupal y la constelación individual. ¿Cuál es la diferencia o cuándo se puede aplicar una u otra? La diferencia es el método de representación, digamos, Ok. que en una se van a ubicar personas Ujú. como representantes y en otra objetos, ¿sí? O Que es, muñecos o lo que sea. que es la individual que nos explicabas Cuando ahorita. cada una, y a veces las personas les da cosa, les da pudor, vergüenza abrir sus temas en grupo y prefieren acudir a una consulta o sesión individual que funciona muy bien. En algunos casos de dinámicas de muchas relaciones o complejos, yo les sugiero ir a grupal porque se ve más claro en la interacción, ¿sí? Entre las personas, ¿sí? A veces cuando es algo más complejo. Eh, el efecto es el mismo, la verdad. Yo he visto resultados que he quedado sorprendido trabajando individual también. Sí, es como dices tú, a lo mejor a alguien le va a funcionar individual cuando dices tú que son muñecos u objetos por el pudor que pudiera tener de que no ventilar, como Claro, decimos en México, los trapitos al sol, ¿no? claro. Y hay Después, ocasiones, ujú, adelante, adelante. sí, después uno cuando está en el grupo se da cuenta que todos atravesamos por cosas similares y hasta dice, lo mío no es tan importante, el pudor que me daba. Eh, pero sí, pasa eso mucho y funciona igual, porque acá lo más importante, como te decía, es la voluntad de cambio y la energía de la persona que consulta. Entonces, si la persona se va a abrir, eso es lo más importante. Por eso yo creo que el talento, el don del constelador es lograr que la persona realmente se abra, porque Ujú. internamente, ya sea en individual o en grupal, ahí es cuando todo se mueve, ¿no? Sí, y bueno, a mí lo que me llama la atención de lo que he visto, porque no lo he visto presencial, simplemente lo he visto a través de la investigación que he visto en YouTube, es las asignaciones de los papeles o los roles que le asigna la persona que está constelando a las personas en una grupal. Y cuando empiezan a hablar, cómo las personas se sorprenden, como, ¿cómo supo eso si ni me conoce o no ha escuchado de mí? Y empezó a hablar como habla mi papá, incluso la postura, o cómo habla mi mamá, o mi hermano, o mi hermana. Y esta parte es así como que muy sorprendente. Me imagino que te Sí, pasa seguido cuando son grupales, ¿no? sí, y sí, hablan con el mismo tono, con el mismo Ujú. acento de si es otra provincia, otro estado, hablan con el Ok. tono del otro, y sí queda sorprendido, sí, es muy sorprendente. Y sí, hay una información en el espacio que se transmite y los representantes actúan de alguna forma como antenas, ¿no? O sea, Era de entonces cuando es el inconsciente familiar, que la persona sitúa a las personas, y cuando es un grupal, las personas que no conocen al que está constelando, es parte de lo que se le llama entonces el inconsciente colectivo. Como dices tú, es la antenita que está funcionando en la persona para poder hacer la representación de la persona que se le asignó. sí, a mí me gusta pensarlo como que la persona que elige representantes, Ujú. ella está de alguna forma emitiendo esa información, está Ah, ok. radiando esa información. Yo a lo largo de los años encontré esta explicación que a mí me hace sentido, que es que tenemos todas esas partes dentro
y en el momento que le otorgo representación, si se quiere, a alguien de esa persona, le estoy emitiendo un montón de información, ¿sí? A nivel energético o cuántico, digamos. Entonces, ese campo de información que se está desplegando es el mundo interno de la persona que está eligiendo a ese representante. Ok. La persona, en el momento que se conecta con este problema y con estas personas de su sistema, está de alguna forma abriendo su orden interno, su inconsciente adentro, y eso se está proyectando afuera. Ok. Cuando una persona toca un tema determinado que está constelando, ¿cuántas veces se tiene que constelar? ¿O es solo una vez, por decir, en cuestiones de bio, es solo una vez y ya no te toques el tema? Pero en cuestiones de constelación familiar, ¿cómo funciona esto? Sí, se suele recomendar no constelar el mismo tema por bastante tiempo, ¿sí? Ok. Meses o años a veces. El mismo tema, otro tema quizás sí, ¿sí? Pero se suele esperar de 3 meses en adelante para constelar otro tema, por lo general. Eso se va viendo porque muchas veces depende del proceso de la persona, ¿no? Somos todos distintos en cómo asimilamos y el movimiento que se genera. Una vez que alguien constela, no es que consteló y ya está. Todo ese movimiento sistémico interno sigue en la persona. Entonces, quizá al mes se da cuenta que su vida está en unas situaciones, mira cómo esto pasó. O al año, cómo está mi vida ahora, y lo asocia a la constelación, ¿no? Claro. Entonces, es muy subjetivo eso, pero sí no se recomienda constelar el mismo tema en corto plazo, digamos. Ok, si ya lo trabajaste, deja un tiempo. Sí, hay que dejar tiempo. Y eso hay que chequearlo con la persona a ver cómo va. Y si se produjeron cambios y transformación y la persona toma conciencia de que hace falta algo más, y ahí se puede platicar y ver. A lo mejor se puede hacer otro. Pero sí van a haber pasado unos meses seguro. Ok. Ahorita, digo, a lo mejor te pesco frío, pero ¿algún caso que te haya impactado o algún caso de éxito que puedas comentar respecto de las constelaciones que hayas tú llevado a cabo? Muchos. Que dicen, no nos va a alcanzar el tiempo para eso. Por ejemplo, en lo personal, una mujer de unos 40 y pico de años buscando un embarazo hacía 1 año o 2 años con tratamientos y un montón de cosas, hizo su constelación en un taller y quedó embarazada como que al mes y medio, quedó embarazada. Y así algunos casos más que han quedado, o sea, como vidas que no podían venir, ¿no? Son programas de infertilidad en realidad. Sí, muy, muy sorprendente y muy emocionante que te manden un mensaje, ¿no? Después no sabes todo lo que había hecho para quedar embarazada y no quedaba, y al final, como de alguna forma, esa toma de conciencia y liberación a través de una constelación, es seguro quedar embarazada, ¿no? Por ponerlo en algún término. Y sí, tengo más a nivel trabajo, personas que estaban muy mal y de repente empieza a fluir la vida, consiguen el trabajo que querían, empieza a ir a concretar lo que realmente quieren, se animan a emprender. Y en particular, sí, siempre me acuerdo un caso muy por la intensidad, ¿no?, de lo que pasó. Yo, en una época de mi vida, en el año 2012, así, estuve 3 años sirviendo en las cárceles aquí en Argentina, enseñando técnicas de respiración, de meditación, de yoga, y también llevé constelaciones acá a las penitenciarías. Y sí hubo un caso que me impactó mucho por la toma de conciencia de lo que pasó ahí, que era un chico de unos 20 años que, a través de la constelación de otro, él se dio cuenta recién en ese momento que había matado a alguien. O sea, nunca había conectado que él había quitado una vida. Probablemente estaba tan desconectado de su propia vida que no se había dado cuenta. O sea, y se produjo un proceso en él que empezó a llorar, a llorar, a llorar, y se sentía muy mal, sintió una liberación gigante. Y bueno, venía, nos abrazaba, nos ofrecía ayuda. Y me impactó mucho porque... ¿Cómo podemos estar desconectados los humanos?
y cómo el hecho de tomar conciencia nos vuelve a conectar con la vida y ahí se produce la transformación, ¿no? Este caso que citas fue una persona que vio a alguien constelar o él estaba constelando, perdón. Él vio las constelaciones de otros compañeros Ok. internos, o sea, presos, ¿no? Y aún así eso le sirvió para despertar esa conciencia, ¿no? Sí, sí. Mm, Y como fue muy impresionante, porque nos estábamos yendo ya, se armaba, ¿no? Las sillas, una mesa al costado, todo, y él nos quería ayudar porque le cambió la cara de tal forma al chico que quedé muy impresionado claro. por esa toma de conciencia, ¿no? Y ahí también todo el trabajo de servicio también en las cárceles fue muy, muy intenso, porque, porque las personas se daban cuenta, tomaban conciencia de por qué estaban ahí y que nunca más querían estar ahí y que podían no estar más en esa situación, ¿no? Y algunos con repetición y reincidencia permanente entendían por qué habían caído ahí. Oh, ya. Ok, o sea, no quiero citar un caso concreto y lo quiero hacer general. Entonces, cuando alguien es reincidente en un mismo delito, al poder constelar, puede ayudarle a entender el rol que está asumiendo dentro De de su la sociedad o de sistema. su familia, ¿no? De su sistema. Sí. Ok, Sí, había sí, otro chico en particular que a mí, o sea, uno hablando con él era muy afectuoso, muy cariñoso, o sea, y después te contaban los hechos que vivía de peleas y demás, y te sorprendía, decir, ¿cómo puede ser? O sea, es el mismo. O sea, y después un día, estando castigado en una leonera que le llaman, me pongo a conversar con él y me dice, no, pero ¿qué voy a hacer yo? Si mi abuelo hacía esto, mi padre hacía esto, ¿sí? Y como repetición, ¿no? O sea, ujú, como el inconsciente busca repetir lo que dio por resultado vida. Entonces es como estar atrapado en un patrón y si yo tengo que hacer esto, mi vida es un desastre, exacto. no me gusta, pero sigo haciendo lo mismo. Como una fuerza que me lleva a hacer algo que me trae un resultado que no es lo que quiero, es inconsciente puro. Sí, servía para eso, justamente darse cuenta de la repetición, por qué se produce la repetición y cómo poder salir de eso. Porque hay un amor ciego en la repetición. Es Sí, como, te amo tanto que hago todo lo mismo que hiciste. Y vivo una vida miserable, desgraciada o sí, como sea, sí. porque te amo. Y al final es un amor muy, muy ciego, ¿no? Muy inconsciente. Es a lo que iba, precisamente de esta parte del inconsciente. Es ahí a nivel inconsciente, o sea, estoy repitiendo el patrón de papá o de mamá o de abuelo por esta fidelidad Sí. familiar, ¿no? Una Entonces, lealtad, sí, invisible. lealtad familiar, ya. Sí. Y la constelación entonces le ayuda a la persona a crear conciencia sobre este rol y decir, oye, yo ya no quiero esto. Y Claro. rompe precisamente eso, ¿no? Sí, se puede liberar de estar dentro de ese patrón o de esa dinámica. Y decirles y expresarles el amor, pero consciente. Si me quedo con la Correcto. vida que me dieron, pero no me quedo con estos hábitos, no me quedo con este lugar, no me Wow. quedo con este tipo de pareja, porque hay personas Sí. que se dan cuenta que está repitiendo la pareja de los abuelos, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. O de los padres, o que quien sea. Entonces, al darse cuenta es cuando uno realmente desde la conciencia puede transformar su realidad, ¿no? Si no me Ujú. doy cuenta de lo que me está pasando, difícilmente puedo generar algo distinto. Bien. Entonces, por lo que nos estás comentando, se pueden constelar temas como dinero, pareja, salud física también, También, cuestiones laborales. sí, cuestiones En, laborales de en- trabajo, equipos de ujú. trabajo, proyectos, empresas, todo lo que sea un sistema, una universidad, un departamento, lo que sea un sistema humano que esté teniendo Ujú. dificultades, que tiene objetivos que no está pudiendo cumplir, se puede constelar. En temas de salud, digo, sin quitar el papel protagónico que tiene la medicina, pero en cuestión de constelaciones, ¿cómo se trabaja esta área de la salud? Digo, sé que es un Sí, caso, tendríamos que ver cada caso individual, ¿no? Pero de manera general. sí, o sea, este abordaje es completamente complementario a todo, a la medicina, a la psicología, o sea, es complemento, no Mm, reemplaza, ¿no? de acuerdo. Entonces, en tema de salud, muchas veces se ha visto que la enfermedad puede estar
representando un excluido en la familia, por ejemplo. Alguien que ha sido excluido y la enfermedad viene a poner atención a quien fue excluido en la familia. Desde la bio sabemos que hay una causa emocional en los síntomas físicos en la enfermedad. Después de un shock de estrés emocional se produce la manifestación de los síntomas. Entonces, desde ese lado también sabemos que la persona lo que le pasa a la persona a nivel salud es un emergente de su sistema también. Nunca está aislado, o sea, nunca se produce solo por su historia personal, sino que está probablemente viviendo conflictos que tienen que ver con su sistema. ¿Sí? Y de acuerdo a la enfermedad que tenga, también podemos encontrar con quién puede tener que ver o con qué situación de vida de esa persona o de la interacción de su sistema familiar puede tener que ver esa afección en la salud, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Ok, entonces partiendo de esta base, ¿es verdad que cargamos con problemas que tuvieron nuestros antepasados? Sí, Los cargamos. repetimos. Sí, tendemos, a ver, la dinámica es, hago lo mismo, yo igual que tú, yo por ti, que sería, hago lo mismo o también quiero reparar el daño que produjo algún ancestro. Muchas veces inconscientemente busco reparar eso, entonces estoy atrapado en querer reparar un daño que hayan producido o que haya sufrido un daño, entonces también me puedo identificar a ese nivel y entonces se produce identificaciones, entonces ahí es donde cargamos con esas memorias, por estar identificados con ellos y por querer resolver lo que les quedó pendiente sobre todo. Los conflictos buscan solución a través de las generaciones. Y si no se resolvió en la generación anterior, va a buscar en la siguiente, ¿no? Ok. Y el trauma, como hablábamos al principio, sí pasa de generación en generación. Los hechos difíciles, la guerra, todas esas situaciones de estrés extremo, quedaron grabadas en el cuerpo de nuestros ancestros y pasan a las siguientes generaciones. Y las emociones no expresadas también generan, ¿no? que en algún momento tengan que salir. Los secretos también van pasando en algún momento. Si bien a veces no se sabe exactamente qué, pero se siente que hay algo que no se dijo, que se escondió, ¿no? Por alguna razón. Entonces, sí, definitivamente no, cargamos y también somos ellos. Lo que pasa es que si nos animamos a liberar sus memorias y sus traumas, cada vez somos su parte más libre, más pura, más vital. En la medida que no nos abrimos y no nos liberamos del trauma personal y ancestral y colectivo, seguimos cargando. Aquí, desde la bio, cuando lo haces, se desactiva. En constelación también, es decir, si yo lo trabajo en una constelación y hay alguna situación, se desactiva, es decir, ya no pasa a mi siguiente generación. Sí, si lo sanas, si se sana, se libera la generación siguiente. Okay. Si una persona está muy conectada con la abuela y está actuando desde la abuela, casi que es la abuela, y está teniendo un montón de problemas que cuando se da cuenta que está actuando como la abuela, puede dejar de ser la abuela y puede empezar a ser ella misma y puede empezar a educar y a ser la madre que quiere ser para sus hijos y no ser lo que era la abuela. Evidentemente lo que le llega a la siguiente generación es completamente distinto, ¿no? Ok, ya está este problema trabajado, por así decirlo, por lo tanto ya no se pasa en la epigenética de la persona hacia la descendencia. Así es. Ok. Sí. Ok, y entonces, ¿cómo has visto estas reacciones? Ya me comentaste la del preso, cuando la persona crea conciencia de que, ay, entonces, este es problema de mi abuelo, de mi abuela, o de mamá, o de papá. ¿Cómo es esta reacción al crear conciencia de las personas sobre el tema que están tratando? Mucha sorpresa. Mucha sorpresa.
y liberación, ¿no? Asombro, sorprendida, asombrada, liberada, es lo que más se escucha, ¿no? Sí. Porque sí, uno se da cuenta y dice, uff, y tantos años que llevo en esto, actuando de esta forma, por este lugar en el que estoy, por quien estoy mirando, por lo que me faltaba decirle a tal persona, y en el momento que se dice, o que se mueve, o que toma otro lugar, uff, qué alivio, ¿no? Hijos Sí. ocupando el lugar de mamá o de papá de sus padres, una carga gigante, ¿no? Sí, Y en el momento sí. que se dan cuenta, uff, qué liviandad. O sea, el cuerpo mismo se siente más liviano, ¿verdad? Ok. Aquí me surge entonces la duda, Julián. Si la persona ya se da cuenta, ya creó esta conciencia, ¿mueve a las personas del lugar o los objetos físicamente o simplemente con verbalizarlo se genera este cambio? A veces el facilitador pide que los representantes se muevan como quieran y, y a veces permite que se muevan en todo momento. Eso depende de la constelación y depende del facilitador. Y en lo individual, por lo general, el movimiento suele darse internamente con los ojos cerrados y luego se reconfigura la mesa de acuerdo a lo que la persona siente después del proceso de intervención con los ojos cerrados. Ok, Porque, entonces, sí, adelante, adelante, adelante. sí, porque todo lo que está pasando en esa representación es lo que está pasando a la persona adentro, en algún sentido. Ok, Entonces, en la medida que se movilizan las emociones, se expresa o se cambia de lugar, eso cambia la energía interna de la persona, se reordena, sus partes internas se reordenan y entonces afuera se refleja eso. y se tiene también que verbalizar, ¿verdad? No es nada más mover los objetos, sino verbalizarlo, ¿es así también? A veces lo que hacemos es utilizar frases sanadoras, son frases que impactan la esencia, ¿no? El alma, de acuerdo Ujú, a la dinámica que se percibe o de lo que la persona se ve que necesita decirle. O las frases sonoras muchas veces lo que hacen es ubicar a la persona en su lugar. Por ejemplo, yo soy tu hijo y soy solo tu hijo, una persona que está ocupando el rol de su papá, por ejemplo, de mamá de su mamá, ¿no? Entonces, el ujú. hecho de verbalizar y decirle eso la posiciona a la persona en su propio lugar. Las Ok, frases sanadoras buscan eso, impactar el alma y ubicar a la persona en su lugar, recuperar su lugar. Muchas veces estamos atrapados en patrones, ocupando lugares que no nos corresponden. Y eso es una carga. sí, claro, claro. Y para eso hay que crear la conciencia que un tema de hacerlo es a través de una constelación, se puede generar esta conciencia para decir prácticamente este problema o este dolor no es mío, creo que hay un libro que habla de eso. Este dolor no es mío, o este patrón no es mío, esto no me Sí, sirve, no lo quiero, ¿no? sí. Me quedo con la vida que me dieron, agradecido, pero les dejo la historia. Ya. Esa conciencia puede permitir quedarse con la vida y tomar la fuerza libre de la historia, no querer resolver la historia. Mm, ¿Sí? ujú. O sea, en realidad resuelvo la historia si yo logro mi plenitud, mi felicidad. Estoy resolviendo la historia. ¿Sí? Sí, Porque quiere decir que evolucionó, o sea, que todo ese dolor tuvo sentido. La mejor forma de honrar a nuestros padres y nuestros ancestros es viviendo la vida más plena posible. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y a veces hace falta mirar un poco atrás para liberarse cuando uno está atrapado, pero Ujú. no mirar todo el tiempo atrás, ¿no? Se va a chocar uno si está todo el tiempo mirando atrás. Bien. ¿Qué le dirías tú, Julián, a alguien que es escéptico respecto de las constelaciones? No quiere decir que lo niegue por completo, sino que tiene sus dudas. ¿Qué le dirías a alguien así? Que para mí, si él quiere una solución a lo que le pasa, es más importante su voluntad de cambio que si cree o no cree en las constelaciones. O Ok. sea, es indiferente si cree o no cree en las constelaciones. Realmente, si quieres que algo cambie, hay una posibilidad aquí. Si, si no crees en las constelaciones y a lo mejor si las vives, empiezas a entender de qué va, porque no se trata de creer o no creer.
Creer es del intelecto. Esto va por otros canales, es más amplio, es más profundo. Tiene que ver con el sentir, no con el creer. Y entonces, en el momento que lo sientas, probablemente se sorprenda esa persona. Me pasó a mí, yo era un escéptico, abogado ultra racional, muy sí sensible, porque siempre fui así, de chico era muy tímido, observaba mucho, pero era un escéptico muchos años. Cuando lo vi, wow. O sea, empecé a sentir un montón de cosas de representante y dije, ¿qué es esto? Quiero saber más. O sea, el más escéptico es el que después más se sorprende y más quiere saber después. Porque tiene que ver con el sentir, no con el creer. Ok. Y entonces, una persona que ya hizo una sesión de constelación familiar, ¿qué cambios puede esperar en su vida cotidiana? A veces le cambia, se mueve todo es una creación propia. Todo lo que nos pasa lo estamos creando nosotros, desde nuestro inconsciente o desde nuestro consciente. Entonces, después de una constelación puede pasar que en lo inmediato se sienta muy distinto, que sus relaciones cambien, que su situación laboral cambie, o puede pasar que demore un tiempo más en que eso cambie. Pero si la constelación llegó a un buen punto, no va a ser la misma persona. O sea, mucho lo que te dicen las personas es que es un antes y un después. La primera constelación que haces te cambia primero la percepción de ti mismo. O sea, como no se trata solo de yo, esta identidad, Julián, hay algo más. O sea, están todas estas memorias, todas estas relaciones, todas esas historias para que este Julián esté acá, ¿no? Hablando, o quien sea. Entonces, te amplía la mirada, te expande la conciencia de cómo eres el resultado de un montón de historias y un montón de relaciones y de situaciones difíciles. Y las puedes ver y eso es lo que te expande también, la comprensión. Empiezas a entender la vida de otra manera. Lo que decía Jung, ¿no? Hacer consciente el inconsciente y para no llamarle destino, ¿no? Entonces, porque ya lo haces consciente, lo puedes trabajar y al trabajarlo lo cambias. Y no tienes que repetirlo, ¿no? Sí. Y te empiezas a pescar, a dar cuenta cuando estás entrando en patrones o identificación o actuando como tal o como otro. Y cuando no estás siendo tú en realidad, ¿no? Como estás actuando. Entonces lo que puede esperar es que la vida le cambie. O sea, le cambie en lo inmediato, a veces es al día siguiente, a veces cambian otros de su entorno porque uno consteló, pero no hay manera de que algo no cambie. Más temprano o más tarde algo va a cambiar. Sería ahorita como los automóviles autónomos, ¿no? Que esa autonomía es como lo que epigenéticamente traemos, que vamos en piloto automático. Hasta que creas conciencias, cuando cambias a manual y tú tomas el volante y manejas tu propio destino, ¿no? Si no lo hacemos así, vamos a ir en ese piloto automático y el carrito nos va a ir llevando, pero vamos adentro, pero nos está llevando por un patrón ya definido, que no es nuestro. Sí, total. O por una lealtad, o por un mandato, o por querer reparar o expiar. Uno sí va a vivir la persona, va a vivir más libre, más consciente, más libre. Más liviano, como te decía, se siente el cuerpo más liviano, por lo general. Después de constelar se siente, me saqué un peso de encima, es lo que dice mucha gente. ¿No? Como decías. Entonces dices que es por lealtad, por reparar, ¿y qué otra utilizaste, perdón? Lealtad, reparar. Por lealtad, por reparación, por lealtad, reparación, repetición, expiación, como también cuando hayan hecho mucho daño, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que entonces la constelación nos ayuda para crear conciencia, es una forma de crear conciencia, de despertar de un piloto automático para que tú tomes el control de tu vida, ¿verdad? Absolutamente, sí. Sí, porque te comprendes de otra forma, te entiendes a ti mismo de otra forma y te ves
desde dónde estás actuando. Sí. Cuando uno no ve desde dónde está actuando, desde dónde está vibrando, ¿no? Se dice que somos vibración, somos energía y vamos a atraer esa vibración similar. Si yo estoy vibrando o estoy en un lugar inconsciente en mi sistema familiar queriendo reparar algo que hizo un bisabuelo, lo que voy a traer en mi vida va a tener que ver con eso. Yeah. Sí. Y probablemente no sea lo que quiero, pero no sé cómo evitarlo hasta que lo veo. O sea, cuando lo veo y lo reconozco y me puedo liberar de eso. Ok, entonces el invitado, bueno, invitados para los políticos, porque Chihuahua yo creo que ellos tienen mucho que constelar. Bueno, yo escribí este libro, lo escribí cuando estaba haciendo una maestría de consultoría política. Aunque, ¿cómo se llama el libro? Perdóname. De la crisis al propósito. El Ok, poder de la visión sistémica. No se ve muy bien ahí, pero es como un mundo roto y algo que crece ahí a través ok. de la grieta, ¿no? En el mundo. Nosotros estamos en México. ¿Este libro lo podemos conseguir físicamente o es nada más Está en por medio Amazon, por ahora está en Amazon. Sí, lo pueden conseguir en digital en Amazon. O digital? en Kindle, sí. Ok, perfecto. Este, ¿Me sí. repites el nombre, por favor, para que la gente lo De la tenga en crisis mente? al propósito. De la crisis al propósito. El Ok. poder de la visión sistémica. Porque lo que hago es, de alguna forma, lo que estuvimos conversando, platicando, Ujú. es como esta percepción o esta visión sistémica se puede aplicar a tantos ámbitos. Desde lo individual a la familia, a las Ujú. organizaciones, a la política. De hecho, hay un capítulo que se llama Visión Sistémica para la Política. Ok. Entonces no andamos tan alejados de eso, pero bueno. No, Oye, ¿y en negocios también se puede aplicar esto? O sea, me absolutamente. refiero a una empresa, no un negocio, a Sí. una empresa, ¿también hay algo que funcione? Sí, constelaciones organizacionales. Uf, ok. Sí, o empresariales le llaman también. Sí, me certifiqué en eso también. Entonces, por eso es que hay un capítulo que es visión sistémica para las organizaciones, otro para el Ujú. derecho y otro para la política. Y el último es la puerta a una nueva humanidad. Entonces hay que Sí, comprar el libro, por favor. sí les puede resultar muy interesante y Bastante. transformador en percepción distinta de las cosas que pasan. Ujú, ujú. Sí. De este tema de constelaciones, no sé si me falte, quiero pasar nada más al tema de tus redes, pero antes de esto, algún tema que me haya faltado preguntarte para que la gente tenga una noción más amplia y más clara de constelaciones familiares. No se me ocurre. Para mí es, si quieres un cambio en tu vida y no le encuentras la vuelta de otras formas, anímate porque te vas a encontrar respuestas y el camino hacia la solución que después se va a producir adentro de la persona. Excelente. Eh, sí, sí, evidentemente es una forma rápida de tomar conciencia de algo profundo, que Ujú. absolutamente transformador. Absolutamente transformador. Transformador de la mirada, de la percepción y de los lugares que ocupamos sin darnos cuenta para poder ocupar realmente el nuestro, ¿no? Genial, genial. Entonces, vamos a tener que comprar tu libro para indagar y ahondar más en estos temas, porque yo creo que después si nos das ahí alguna segunda sesión para poder tocar temas más precisos y más puntuales, que la gente también nos pueda hacer preguntas y poder tocarlos ya en una segunda entrevista con más tiempo para que nos aclares estas dudas, como es. Ya Sí, te con mucho gusto. comprometí. Sí, sí, sí. Sí, no, con mucho gusto. Sí, sí, Perfecto. vamos a platicar más. Julián, tus redes sociales, ¿dónde la gente te puede seguir? Sé que Sí, tienes una academia. sí, en Instagram es juli.lole, como mi apellido, Lohle, juli.lole, Lohle. Y YouTube también, Julián Lole. Ujú. Y Linkalser es mi academia, linkalser.com, la página está en construcción. He estado usando páginas por lanzamiento de cursos, así que la academia en sí misma con todo está en construcción. Pero por las redes sociales me pueden escribir, me pueden mandar el mensaje directo, lo que necesiten con mucho gusto.
Ok, tú das sesiones evidentemente grupales e individuales. ¿Las individuales se pueden hacer en línea también entonces? Sí, sí, trabajo en línea. Trabajo por proceso de mínimo 3 sesiones, porque considero, como combino con la biodecodificación, considero que es lo mejor a través de individual. Genial, entonces es bio y también constelaciones familiares. Le llamo bioconstelación, sí. Genial, bien. Ok, entonces la persona al traer el tema va a tener ese plus doble de dos tipos de terapias, por Abordaje. así decirlo, distintas, pero que le van a ayudar mucho para poder romper esos patrones o tomar el lugar que realmente quiere la persona y no el que por lealtad, por intentar arreglar una situación familiar, sino que va a vivir su propia vida y no la que se le pudo haber asignado o intentar corregir, ¿no? Así es, desprogramar y reprogramar para crear otra realidad. Totalmente de acuerdo, amigo. Muy bien. Así es. Julián, entonces nos repites tus redes sociales, por favor. Como quiera van a estar apareciendo aquí. Juli.lole, arroba no, ese es el Instagram. Ya. Juli.lole es el Instagram Ajá. y Julián Lole es el YouTube. Bien, me dices que vas a andar en México, vas a andar por cuestiones de algún curso. Digo, sé que te falta algún tiempo, pero vas a venir para algún curso por si alguna persona que nos esté viendo aquí en En México le interesa. septiembre voy a estar en Monterrey, sí. ¿Mm? Probablemente con constelaciones, bioconstelaciones, a lo mejor de alguna formación intensiva. Genial. Y también estaré dando formación para aplicar acupuntura auricular, que es otra cosa, pero que ayuda mucho en recuperación de adicciones. Sí. Excelente. Entonces, cuando andes por acá, previo nos eches un mensajito para poder ahí también decir que ya vas a estar por si alguna gente que ande aquí en Monterrey le interesa esta parte o en México que pueda acercarse para que puedan ahí contactarte y asistir a tu plática, ¿no? Que van a aprender mucho. Dale, muchas gracias. Muy bien, Julián. Entonces, pues yo te quiero agradecer mucho. Tuve ahí un problemita que fue error mío. No consideré el uso horario, pero bueno, te agradezco mucho que me ayudaras en esta parte de poder entender un poco más de constelaciones familiares. Sé que a mucha gente también tiene dudas sobre este tema y más ahorita con lo de Netflix, pero queremos que sea un punto de vista que tú tienes muchos años en esto y que es un punto de vista de un profesional que se dedica a esto y no es nada más hablar por hablar del tema, sino que tiene conocimiento de causa, ¿no? Gracias. Sí, han sido casi 2 décadas con las constelaciones. Excelente, qué bien. Entonces, muy bien, Julián, no sé si quieres comentar algo, si no ya nos estaríamos despidiendo. Un saludo a todos. Que estén muy bien, en plenitud. Excelente. Julián, pues siempre me gusta terminar con una pequeña bendición. Julián, quiero bendecir tu vida. Le agradezco a Dios por tu vida, por todo lo que has pasado, todo lo que has aprendido, pero sobre todo le agradezco que tu corazón es de servicio, es decir, que no te lo quedaste tú, sino que lo transmites a los demás y le pido a Dios que siempre te bendiga, que prospere tu bolsillo, que te llene de muchos alumnos que puedan capacitarse y llevar el conocimiento a más personas que pueda servir de utilidad para la sociedad y que sea en beneficio, que todo lo que emprendas prospere y que Dios te bendiga a cada paso a ti y a tu familia, a tus negocios. En el nombre de Jesús, que así sea, amigo. Que así sea para todos y para ti también. Gracias. Muchas gracias, Julián. Pues bueno, gracias por vernos, suscribirse, compartir, activar la campanita, dar like y todo lo que dicen los youtubers ahí, por favor. Y pues bueno, estamos en contacto, amigos. Recuerden que Dios siempre es bueno y Dios siempre provee.